Tome su lugar, por favor. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa de nuestro buen Dios. Damos gracias al Padre por este nuevo día, por este tiempo y por la oportunidad que Él nos da de poder congregarnos para seguir, sí, exaltándole, sí, adorándole, sí, dándole gloria, pero también entrando con una actitud y con una acción de poder recibir, de poder entender, pero sobre todas las cosas de ir a aplicar aquello que es vida y que produce vida en cada una de nuestras acciones. Qué tiempo tan maravilloso el que el Padre nos ha regalado durante este tiempo de congreso. Damos gracias al Señor por la manera en que Él se reveló, Él se mostró, Él nos habló cara a cara a cada uno de nosotros. Y definitivamente este es un tiempo donde absolutamente nadie, ninguno de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, oiga bien lo que estoy diciendo, ninguno de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, no estoy diciendo ninguno de los que pertenecemos a Misión Cristiana de Calvario de las Flores, sino que ninguno de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo pudimos quedar fuera de este tiempo de edificación, de corrección, de transformación a todo lo que Él estuvo mostrando. Gracias a Dios por la manera en que la revelación en su esencia fue transmitida a cada uno de nosotros. Definitivamente vemos cómo sus siervos cuidaron la pureza, la exactitud de su revelación a cada uno de nosotros y nos la transmitieron exactamente como el Padre se las había revelado a cada uno de ellos. Amén, iglesia. Quisiera dar el tiempo a 3 hermanos y que ellos pues hoy pasen y nos den a conocer no solamente su experiencia, no solamente lo que aprendieron, no solamente lo que entendieron, sino también cómo es que hoy están llevando a la práctica algo que definitivamente es vida, tiene vida y debe de manifestar vida, porque esa es la razón por la cual el Padre nos estuvo dando a conocer la revelación de su corazón a cada uno de nosotros. Quisiera darle tiempo a hermana Jordania, le vamos a dar 5 minutos para que ella se exprese delante de cada uno de nosotros y así ella pues dé a conocer no solamente, como decía, lo que aprendió, lo que entendió, sino también cómo es que ahora está aplicando todo lo del Señor. Amén. Qué bendición es poder estar con ustedes, amados hermanos. Definitivamente ha sido un tiempo muy glorioso de parte del Señor. Él nos ha revelado su corazón y creo que para todos nosotros fue comprendible lo que el Señor nos dio en este congreso. Y parte de lo que el Señor nos dio y algo que quedó bien impregnado en mí es en cuanto a entender que el ser reyes y sacerdotes no solo es por una posición, ¿verdad? No solo es por tener una posición, ni tampoco por tener un nombre, ¿verdad? Porque es bonito escuchar que somos reyes y sacerdotes, pero definitivamente eso conlleva una responsabilidad como iglesia para que nosotros nos podamos expresar. Y algo que el Señor en este tiempo, ¿verdad?, marcó mucho a nosotros es la influencia que debemos de tener como reyes y sacerdotes. Sé que en eso hemos tenido muchas deficiencias y que necesitamos corregirnos en todo esto, ¿verdad? Porque algo que puedo ver en las Escrituras es a Jesús. En Juan 2 encuentro a Jesús y la influencia que él tuvo, ¿verdad?, en el lugar donde él estaba o en todo lugar a donde él iba. Él marcaba una influencia tan importante, tan es así que vemos de que era llamado, ¿verdad?, hasta para estar en las bodas de Caná. Encontramos de que era un hombre en ese tiempo, ¿verdad?, de que iba y lo llamaban porque era un hombre que sabía relacionarse correctamente y que tenía la influencia correcta de parte del Padre.
cómo lo he aplicado en este tiempo para mi vida, ¿verdad? Creo que ahora, cuando entendemos de nuestras relaciones y la influencia que debemos de tener, todos nosotros pues tenemos amistades, tenemos personas conocidas, es ahí donde debemos de dar a conocer ese anuncio que dice la Escritura, ¿verdad? Ya no solamente con palabras. Y desde ese día para hoy, ¿verdad? Y sé que sí, seguirá siendo. Mi manera de expresarme, ¿verdad? Con mis amistades, entiendo que ya no solo es por una conversación de cómo estás o cómo te ha ido, por una plática normal, ¿verdad? Sino ahí llevar implícito el propósito de Dios para ellos, ¿verdad? Que nuestras reuniones con nuestras amistades no sea por simple compañerismo, sino que sea porque nosotros entendemos que somos responsables de anunciar las virtudes del Padre. Entonces, algo que es importante, ¿verdad? Y que quiero dejarles en sus corazones es precisamente eso, que cuando nos sentemos con nuestras amistades, ¿verdad? Así como el Señor nos lo mostró, nos sentemos pero entendidos en lo que somos en el Señor y lo que debemos de darles a ellos porque es nuestra responsabilidad. No solo el anuncio, sino también la demostración del carácter de Cristo en todas las formas. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermana Jordania. Definitivamente, el Señor nos está llevando a ser influyentes, así como Cristo lo fue, a través de cada una de sus acciones, de su manera de vivir, pero también entendiendo que esa era la razón por la cual el Padre lo había puesto y lo había colocado como rey y como sacerdote. Por eso decía hermana Jordania, para anunciar. No solamente está hablando de algo que tenemos que proclamar, que mostrar o decir a través de nuestra boca, sino es algo que debemos de demostrar con cada una de nuestras acciones. Quisiera darle tiempo a hermano Haroldo Ruiz y él nos va a estar dando a compartir lo que hoy el Señor le hizo entender durante este tiempo de congreso. Qué gusto poder saludarles, amada iglesia, y sé que no solo estamos entendidos de que fue un congreso más, sino que definitivamente, como dijo anteriormente hermana Jordania, es una gran responsabilidad y es personal de cada uno, no solo el entender, sino también comprometerse a que cada palabra recibida pueda ser llevada a nuestras vidas. Voy a hablar rápidamente acerca de lo que yo comprendí del sacerdocio del nuevo pacto en Cristo. Y eso enfatizaba mucho en el Congreso acerca de que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Y ese Melquisedec dice que era rey y sacerdote del Dios Altísimo. Pero algo que quedó en claro es, dice ahí en Hebreos 7:2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. ¿Con qué tiene que ver el orden de Melquisedec? Rey de Justicia y Rey de Paz. Algo que rápidamente debemos de entender es que el sacerdocio no en una delegación de función en la iglesia, sino en la naturaleza de Cristo, tiene que ver con que cumplamos toda justicia. Y toda justicia tiene que ver con aquellos principios del reino. Y eso nos lleva a comprender algo muy importante aquí mismo en Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y aún santuario terrenal. Está hablando de lo que ya no debía de ser en lo que Cristo ha establecido ahora. ¿Por qué habla acá de culto? ¿Por qué habla de ordenanzas? Porque definitivamente la iglesia se metió a un régimen que no fuese tal vez guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué este orden? Porque aquí adelante mismo dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Hasta ahí nada más. ¿Qué quiero dejar establecido acá? Que esos bienes venideros en Cristo Jesús tienen que ver con la restauración en la vida del hombre, de la mujer, al original, al origen. Según se nos fue enseñado allá en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que sea responsable de lo que se le iba a entregar, señorear. Es importante que entendamos que el sacerdocio de Cristo nos lleva a restaurarnos. ¿A restaurar qué? Mi vida espiritual. ¿Por qué del nuevo pacto? Porque es según la sangre de Cristo. Él lo dice. Mi sangre, esta sangre que es derramada, es la que es para perdón de pecados, pero también es el nuevo pacto. Así es de que usted y yo ya nacimos de nuevo, pero algo muy importante que debemos de entender, que como hijos de Dios, engendrados según la simiente de Dios, ya fuimos restaurados, pero hay ciertas áreas de nuestras vidas que tal vez hemos descuidado. Se nos hablaba mucho acerca del afán. Posiblemente hemos descuidado nuestra vida espiritual. Por eso mencionaban el descuido. ¿Qué hemos descuidado? Decían. No hemos sido vigilantes. Si hemos descuidado nuestras vidas, nuestra vida espiritual, y no hemos sido vigilantes, como he mencionado antes, definitivamente yo debo de ser restaurado. Por eso nos mencionaba aquel pasaje del hijo menor. A él se le perdonó, se le recibió, se le dio vestidura, se le puso un anillo, pero él comprendió algo. Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Se nos explicó muy bien por qué él dijo eso. Porque definitivamente él tenía que trabajar para restaurar aquello que posiblemente había descuidado, que había sido su herencia. Y aquí nos hablaba de los bienes venideros en Cristo, que hemos descuidado. Este congreso nos desafía no solo a comprender este sacerdocio, que no es una función dentro de la iglesia, sino que como Cristo cuando estuvo ante aquel rey dijo: tú eres rey, nací para ser rey. Ya está en nuestra naturaleza la realeza. Servir al único Dios y que ese Dios no sea quitado de nuestras vidas. ¿Cómo lo apliqué a mi vida? ¿Cómo lo aplico? Cuando entiendo que hay un descuido, que no he sido vigilante, entendí que rápidamente debería revisar primeramente la expresión de mi carácter. ¿En qué lugar posiblemente yo no he sido vigilante? Lo mismo le digo a la iglesia. ¿En qué parte de la expresión del carácter usted y yo tal vez no hemos sido vigilantes? Posiblemente nos ha faltado la sobriedad en algún momento. Y como posiblemente tal vez se haya perdido la sobriedad, también se haya perdido esa expresión. Yo lo entendí, yo rápidamente me evalué. Ahora veo de que es un tiempo puntual, como siempre en cada congreso, que definitivamente yo sea restaurado en cada área de mi vida, sea financiera, sea de carácter, sea de relaciones, como nos hablaban acá. De todo ello, definitivamente yo tengo que prestar atención y me compete a mí trabajar para ir a ese estado original. Por eso fue lo que yo entendí. ¿Cómo lo empecé a aplicar? Rápidamente evaluándome. ¿Cómo lo seguiré aplicando? Definitivamente corrigiendo y velando aquello por lo cual tal vez me descuidé. Uno de ellos tal vez puede ser el afán. Por eso se nos decía que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Posiblemente estamos buscando las añadiduras y no el cumplimiento de toda justicia en la voluntad de Dios. No hemos estado disciplinados con los principios del reino. Entonces veamos tal vez en dónde nos pudimos haber descuidado. Amén. Para mí fue de bendición estar acá, hermanos. Como vuelvo a repetir, definitivamente es una corrección pronta, rápida, para que todos como iglesia definitivamente podamos ser restaurados, pero también llevar a otros a ese estado original. Amén.
Amén. Gracias, hermano Haroldo. Qué importante es entender entonces que el fin de todo esto es una evaluación y una responsabilidad personal, entendiendo que es el orden ahora de nuestro sacerdocio y de nuestro reinado, pero según el orden de Melquisedec. Amén. Quisiera darle el tiempo a hermana Vicky para finalizar y que ella también venga a expresarnos parte de lo que el Espíritu Santo estuvo trabajando, corrigiendo, pero también ahora aplicando y ordenando según lo que el Señor ya nos reveló. Amén. Verdaderamente, en este congreso, el Señor no solo nos ubicó, sino que nos corrigió, porque en cada una de las plenarias siempre el Señor estaba hablando de corrección, de ubicación. Definitivamente, cuando el Señor habla es porque ve deficiencias en nosotros. En mí, en lo personal, no cabe duda, ¿verdad? El Señor hablando a mi vida. Definitivamente no es solo el de conocer la palabra, sino que tengo que llevar a ejecutarla, porque conocerla todo mundo la conoce, pero que la llevemos a la ejecución solamente aquellos que hemos entendido que somos reyes y sacerdotes. Quiero leerles ahí en segunda de Pedro, uno de los textos que estuvimos estudiando, pero en la NTV. En segunda de Pedro 2:9 dice algo bien claro. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Mire qué responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. El Señor a nosotros nos ve como reyes y sacerdotes, pero dice que somos posición exclusiva de Él. Por eso nosotros tenemos que mostrar esta bondad de Dios, pues Él nos ha llamado. Él nos ha llamado a que salgamos de la oscuridad y que nosotros verdaderamente vengamos y demos a conocer esa luz maravillosa del Evangelio de paz. Algo bien importante es también reconocer que cada uno de nosotros recibimos la palabra no mezclada acá. Asimismo nosotros la llevamos a los que no la conocen. Mi responsabilidad como rey y sacerdote es personal, como lo decía el hermano Haroldo, es personal esa responsabilidad que tengo delante de Dios, pero de usted y de mí va a depender que eso se cumpla a través de la ejecución de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Sigue más adelante acá, quiero que veamos en el versículo 12, siempre ahí en la NTV dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Mire qué privilegio tan grande el que tenemos nosotros, de poder dar ese buen testimonio ante nuestros vecinos que no son creyentes, ante nuestros familiares que no conocen al Señor. Es importante que yo pueda dar ese testimonio, pero ese testimonio real, evidenciando con mi vida que realmente yo soy esa rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Amén. Es importante que en este tiempo, como se nos hablaba en el Congreso, que nosotros evidenciamos ese sacerdocio de Cristo. Vemos la influencia de Cristo a través de ese sacerdocio. Hablábamos con el Ubi ayer porque nosotros nos quedamos digiriendo la palabra que recibíamos y hablábamos acerca de cómo la mujer samaritana, Jesús fue influenció a la mujer samaritana, pero cómo la mujer samaritana fue
e influenció una ciudad. Hablábamos de Zaqueo también, de cómo viene Jesús y le dice: baja de ahí, que es necesario que pose yo ahora en tu casa. Y la reacción que vimos en Zaqueo fue que él dijo: si alguno he defraudado, ¿qué hubo ahí? Hubo arrepentimiento en el momento. Muchas veces nosotros que evangelizamos, escuchamos y decimos, nosotros cometemos ese gran error de decirle a las personas: poco a poco usted va a ir dejando sus malas actitudes. Mientras que si vemos en la vida de Zaqueo, vemos un arrepentimiento radical en el momento. Entonces veíamos eso, de que ahora el Señor nos corrigió en todo ese pacto antiguo. Ahora nosotros vivimos en ese pacto de Cristo para que nosotros evidenciemos verdaderamente ese sacerdocio, no solo con nuestra manera de expresarnos, sino con nuestra manera de evidenciar. Amén. Amén. Tengo que evidenciarlo en toda mi manera de vivir, en toda mi manera de actuar, no solo acá en el templo, también es llevarlo afuera, porque ahí es donde se necesita. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermana Vicky. Por eso la Escritura dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué dice, iglesia? Y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Cuándo la gente le va a dar gloria al Señor a quien usted y yo servimos? Cuando empiecen a ver las obras de Cristo en cada uno de nosotros. Gracias a los hermanos que hoy estuvieron compartiendo con nosotros. Y definitivamente el Señor en este Congreso de Reyes y Sacerdotes estuvo enfatizando aspectos muy importantes que como iglesia es muy importante que lo revisemos, lo estudiemos, pero también lo corrijamos para que así lo podamos aplicar. Dentro de todo lo que el Señor nos estuvo hablando en este Congreso, una de las cosas con las cuales Él empezó a revelar su corazón fue acerca de entender nuestra posición, pero también nuestra posesión. Porque al entender nuestra posición en Cristo, entonces vamos a entender la posesión que hemos recibido de Cristo, entonces vamos a poder desarrollar ese trabajo que Él quiere, entendiendo que Él nos ha colocado como sus representantes. Amén. Entonces se nos mostraba desde Génesis capítulo 1 cómo Dios establece al hombre, hagámoslo a imagen nuestra, dice, imagen de Dios lo hizo, pero lo puso como su representante, para que Él señoreara, para que Él gobernara, para que Él dominara, pero también para que Él influenciara la creación de acuerdo al origen de Dios. En Apocalipsis, por favor, estudiemos un momento la palabra. Allá en Apocalipsis capítulo 1, veamos que las iglesias que encontramos en Apocalipsis se desubicaron primeramente desde su posición hacia su posesión. Por eso es que perdieron todo el sentido de la realidad y de ese sacerdocio que ellos habían sido llamados a expresar, demostrando que eran reyes y sacerdotes, pero ahora en Cristo Jesús. Veamos que la escritura de Apocalipsis nos empieza a hablar, y a mí me gustaría que estudiáramos un poco desde el versículo 1, porque hasta el día de hoy, por causa de solo dejarnos guiar por lo que hemos oído, pero no por lo que cada uno de nosotros estamos experimentando a sí mismo, es que vemos, lo voy a decir así, vemos el libro de Apocalipsis desde una perspectiva totalmente diferente a la razón correcta por la cual el Señor lo reveló. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, pero ¿para qué Dios dio esta revelación de Apocalipsis?
Vaya conmigo. Para manifestar que dice a sus siervos. Veamos la idea que nos habían vendido y la realidad que nos muestran las Escrituras. Por eso dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, que dice, pronto. Aquí está hablando de lo que Dios ya les había entregado. Si algo Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, es que ya empecemos a actuar y a accionar para llevar el fruto de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Entonces sigue diciendo, las cosas que deben suceder pronto, y las declaro, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿por qué Dios se le reveló a Juan a través de los ángeles? Para que él hablara a sus siervos, para que él hablara a la iglesia que se había desubicado en cuanto a su llamado y a lo que debía de hacer como iglesia. Entonces, dice el versículo 2, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que has visto. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué sigue diciendo? Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo que dice está cerca. ¿Pero qué tiempo? El tiempo del cumplimiento de lo que Dios ya diseñó. Entonces, veamos lo que dice el versículo 4. Juan dice, a las 7 iglesias en Asia, ¿para quién va dirigida esta revelación? Para las iglesias, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿qué dice el versículo 6? Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aunque las iglesias que están en Asia ya sabían que habían sido llamadas a gobernar, a reinar, a dominar, a influenciar como representantes del reino de Dios bajo el nuevo pacto, ¿qué había sucedido con ellos? Se habían descuidado, se habían desenfocado, y por eso se nos habló mucho acerca de ser vigilantes en nuestro llamado, en lo que Dios quiere, en lo que Dios espera. Porque podemos saber acerca de lo que Dios quiere de nosotros, pero una cosa es saber y otra cosa es estar llevando a cabo lo que yo ya sé y que el Señor quiere que cumpla. Veamos que en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, una vez más se les vuelve a recordar la razón de su llamado en Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, y nos ha hecho, se nos decía en el Congreso, no nos va a hacer, no dice aquí que ya es una realidad. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho con usted y conmigo desde el momento que nacimos de nuevo? Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Pero ¿qué dice ahí? Y reinaremos en donde dice. Entonces, ¿hacia dónde el Señor quiere que reinemos? Acá en esta tierra, en este mundo. Pero el problema es que la iglesia todo lo mira hacia el cielo. Por eso es que no importa qué evangelio viva, qué es lo que entienda, qué es lo que crea. Al final todo lo ve para una perspectiva futura del cielo, sin entender que el llamado como reyes y sacerdotes
es para que lo ejerzamos como iglesia y como cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Entonces, veamos que estas iglesias no lo estaban evidenciando. El sistema los estaba dominando. La influencia del sistema no solo se estaba expresando en las personas del mundo, sino también en las familias de la iglesia. Y esta es una de las razones por las cuales el Señor quiere que nosotros nos identifiquemos en estas iglesias. Porque el problema es que cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros vemos al apóstol Pablo, vemos a Moisés, vemos a Abraham, vemos a Isaac, vemos a cualquier otro cuando vamos a las escrituras, pero no nos vemos a nosotros mismos. Hermana Vicky decía que si el Señor nos está hablando es porque definitivamente necesitamos corregir y poner orden en aquellas cosas a las cuales el Señor nos está llamando. Entonces yo quiero que hoy entendamos que lo que estamos estudiando, ya sea de la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Esmirna, no es dirigidamente hacia ellos, sino que es a cada uno de nosotros que el Señor nos está hablando. El Señor quiere que nos identifiquemos nosotros aquí, porque si Él lo está mostrando, es porque hay acciones, es porque hay evidencias que lo que le pasó a estas iglesias, en muchas familias de la congregación, también están sucediendo. Amén. Entonces, veamos que todo lo que ellos habían recibido del Señor, no lo estaban expresando. Como decía anteriormente, la influencia del sistema los estaba también a ellos dominando. Todo aquello de lo cual ellos ya habían sido libertados, una vez más estaban cayendo en esclavitud por no entender que esta diligencia con la cual ellos debían de vigilar el cumplimiento del nuevo pacto era constante, pero también continuamente, que se debía de dar en cada uno de ellos. Aunque el antiguo pacto ya había sido abrogado, pero el sistema a ellos lo seguía influenciando. La escritura dice en Hebreos capítulo 7, versículo 18, hablando acerca del pacto antiguo que ya había sido, ¿qué? Ya había terminado, ya había caducado, pero su influencia todavía seguía vigente en los corazones de ellos. Hoy podemos decir, mire pastor, la influencia religiosa ya no nos domina, ya no danzamos, no cantamos cantos de guerra, pero podemos estar viviendo conformados al mundo en nuestras finanzas, en nuestra relación matrimonial, familiar y así en un montón de áreas de nuestras vidas. Entonces ya no tenemos la práctica, pero sí todavía tenemos el sistema y de una u otra manera sí nos tienen esclavitud todavía. Entonces, dice en la versión Dios habla hoy, así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil y dice e inútil. En la versión Nueva Biblia, siempre esta escritura que estoy mencionando, dice, así que la ley anterior queda anulada por ser inútil dice, e ineficiente, aunque como dije anteriormente, ya habían sido posicionados y posesionados, pero no lo estaban demostrando. Yo no sé si usted me escucha bien, porque yo siento que tengo mucho eco en el audio. Entonces, aunque ellos ya habían sido posicionados y posesionados, pero ¿qué sucedió con ellos? El tabernáculo todavía seguía en pie para ellos. Las acciones de religiosidad del sistema seguían dominando todavía el estilo de vida de ellos. Una de las cosas que debemos de prestarle atención es que hoy en día el sistema es el que está determinando el estilo de vida de la iglesia.
Por eso es que el apóstol decía, hablando acerca de muchas cosas que se están imitando dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque todavía el sistema es el que está diciendo cuál es el estilo de vida que la iglesia es el que debe de vivir. Entonces hoy en día vemos que en la economía es el sistema el que determina cómo es que la iglesia va a vivir. En los matrimonios, en los noviazgos, en las relaciones. ¿Por qué muchas de estas cosas están influenciando en la vida de la iglesia? Porque no se está en libertad. Cuando alguien está siendo dominado por estos aspectos de influencia del sistema, déjeme decirle que todavía está viviendo en el tabernáculo antiguo, aunque quizás ya no tenga prácticas de religión como las que tuvimos antes, pero la influencia del sistema se muestra y se manifiesta aún en nuestro estilo de vida. ¿Cuántas veces queremos imitar toda la cultura? Queremos imitar todo aquello que el sistema nos muestra y somos fácil de adoptarlo, lo nuevo, lo novedoso, lo moderno. No estoy diciendo que nos volvamos anticuados, pero sí estoy diciendo que muchas de las cosas que el sistema está sacando a luz, la iglesia con toda normalidad las está aceptando. Por eso decía el apóstol, vemos a muchos hoy con pelo largo que ministrando en congregación, con jeans todos rotos, todos tatuados. Veamos que el sistema sí ha estado influenciando aún la vida de la iglesia. Entonces, aunque el pacto anterior, por ser débil e inútil, definitivamente ya fue abrogado, pero una de las cosas que debemos de entender, ¿qué es lo que está provocando todavía en mi vida? ¿Qué estilo de vida yo estoy mostrando? Aunque ya sé lo que Cristo hizo, aunque ya sé que Él ya me libertó de todas estas cosas, por ineficiente, por débil ese pacto, pero su sistema todavía sigue, en este caso, afectando mi vida. Por eso es que las iglesias, hablando de la de Roma, terminó siendo conformada a este siglo, no por prácticas de tradiciones solamente, sino por causa de lo novedoso, por causa de todo aquello que el sistema estaba revelando. Ahora bien, veamos por favor la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Ya decíamos que esta revelación iba dirigida a las iglesias. Le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Una de las cosas que se identificaba es que ellos tenían obras, pero no tenían fruto. Esto es igual a que lo que las escrituras dicen allá en Mateo capítulo 7, versículo 22. Porque el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque ellos tenían obras, pero lo que el Señor busca en su vida y en mi vida no es obra solamente, sino primeramente fruto. Amén, iglesia. Si vamos a la escritura de Mateo 7:22, veamos que ellos le empiezan a dar un listado de obras. Le dicen, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor les declara, nunca os conocí. Y les dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Como decía, tenían obras, pero no tenían fruto. ¿Y qué es lo que el Señor busca en cada uno de nosotros? Busca el fruto de Cristo. Veamos que allá en la Escritura,
de Lucas capítulo 13, versículos 7 al 9, veamos que lo que vino a buscar el viñador a su viña fue exactamente fruto. Y el problema es que hoy en día la iglesia se ha preocupado solamente por las obras, pero sin entender que es el fruto lo que el Señor espera. Es el fruto lo que el Señor quiere encontrar en cada uno de nosotros, el fruto de Cristo, el fruto del Espíritu. Y dice, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar, ¿qué dice? ¿Qué llegó a buscar el viñador a la viña? O a la higuera en este caso. Dice, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Y qué dice? Y no lo hallo. ¿Cuál fue la directriz que le dio en este caso el dueño de la higuera al viñador? Que cortara en este caso la higuera. ¿Pero por qué? Porque él lo que esperaba encontrar de la higuera era su fruto. No su sombra, no su follaje, no su tamaño, cualquier otra cosa que podamos describir en este caso de la higuera, sino que entendemos que lo que él quería encontrar en este caso era el fruto. Por eso es que vemos que Dios le dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero ¿por qué los termina reprobando y desaprobando? Porque lo que él quería encontrar en la vida de esta iglesia era fruto y no solamente obras. Entonces, una de las cosas por las cuales yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué lo llama arrepentimiento? ¿Por qué les dice arrepiéntete, haz las primeras obras? ¿Por qué los ve como caídos? Porque ellos solo tenían obras, pero no tenían fruto. ¿Qué es lo que busca el Señor en la vida de Ronnie? ¿Qué es lo que busca el Señor en la vida de Haroldo? Busca el fruto de Cristo. Pero hoy en día nos hemos ocupado en las obras, en el arduo trabajo. Tampoco es que sea malo, pero hemos perdido de vista el objetivo principal, porque es que Él nos ha colocado como reyes y sacerdotes. Y la falta del fruto me hace perder mi posición y mi posesión y me desubica en cuanto a todo lo que Él me ha puesto a realizar como la iglesia de Jesucristo. Ellos se ocuparon solamente en las obras, en el trabajo. Y aquí dice, y su arduo trabajo, versículo 3, dice, Apocalipsis 2:3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado, que dice. Pero ¿y por qué? Porque no encontró fruto en ellos, sino que encontró solamente obras. Ellos estaban entregados al arduo trabajo de la obra del Señor. Y se conformaron tanto al arduo trabajo del Señor, que creyeron que eso era exactamente lo que Dios quería de ellos. Por eso vemos que cómo se les infiltraron tantas cosas en la vida de ellos, pero también en la iglesia. Y ahí más adelante vamos viendo, si vamos viendo en este caso la iglesia de Esmirna, en el que 2:9 le dice también, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, y cuántas cosas más que le viene describiendo. Pero vemos que siempre los está llamando a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no estaban llevando el fruto de Cristo en sus vidas. Porque hoy vemos tanta iglesia que el sistema le ha dado vuelta. Porque solo se han ocupado en las obras, solo se han ocupado en el trabajo, pero no se han ocupado en el fruto. Y es el fruto el que nos hace estar sobrios, atentos, velando y ubicados según lo que somos en Cristo.
avancemos a la iglesia de Pérgamo, por favor. En el 2:12 dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Qué dice el 13? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has, que dice, negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, ha muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero también dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuál era el problema? De que solamente se ocuparon en las obras, que se les empezaron a infiltrar muchas cosas de la religión, de la cultura, del sistema, de la tradición, que ellos no se dieron cuenta. Cuando alguien como nacido de nuevo solo se ocupa en el trabajo, en el servicio, en la vida congregacional, pero no en revisar si está creciendo y experimentando el fruto del Espíritu Santo, se le van a infiltrar muchas cosas. Y es por eso que vemos a muchos hermanos que después ya no quieren nada de Cristo. ¿No se recuerda que usted ha visto a muchos hermanos al principio apasionados, entregados, dispuestos en todo, sirven aquí, sirven allá, pero después ¿qué pasa? Se terminan apagando, se terminan debilitando, ya no quieren nada del Señor, se apartan del camino, pero ¿por qué todas estas cosas terminan sucediendo en la vida de las personas? Porque fueron aspectos que se infiltraron en la vida de ellos, que nunca lo vieron de esa manera y que por ocuparse solo de las obras y llevar obras y no fruto, es que no se dieron cuenta en qué momento se les filtró todo esto. Entonces, veamos lo que dice, por favor. Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que se les había infiltrado a los de la iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina que dice, de Balaam. Entonces, como ellos no se ocuparon en las cosas del Espíritu, sino en las cosas materiales, ¿qué se les empezó a infiltrar a ellos? Porque es que hay hermanos que después terminan creyendo cualquier doctrina que escuchan, porque dejan un vacío. Es que las obras no llenan el vacío que el fruto absolutamente ocupa en mi vida ahora en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo me ocupo de las obras y descuido el fruto, soy presa fácil a que cualquier cosa entre a mi entendimiento, entre a mi vida, entre a lo que yo soy, y por ende se va a empezar a expresar en toda mi manera de vivir. Ellos se ocuparon tanto en el trabajo, en las obras, que en ningún momento se percataron de la doctrina diabólica influenciada por demonios que se les había introducido a ellos. Y veamos que dice acá que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña, dice, a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, ¿qué dice? Fornicación. Pero ¿por qué todas estas cosas se dieron en la iglesia? Veamos que eso mismo sucedió en la iglesia de Corinto, habiendo entre vosotros, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pleitos, celos, envidias, contiendas, y así menciona un listado de cosas. Pero ¿por qué todas estas cosas se empezaron a expresar en el ambiente de la iglesia? Porque ellos creían que su llamado como reyes y sacerdotes era solamente hacer obras para Cristo y no llevar el fruto de Cristo. Porque es que hoy vemos a mucha iglesia dividida. Porque es que hoy vemos que todavía hay mucha murmuración, crítica, pleitos, celos, envidia, división entre los hermanos de la congregación.
porque la iglesia no ha entendido que es el fruto el que no permite que ninguna de estas expresiones entre a la vida de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quiere encontrar el Señor en tu vida y en mi vida? El fruto. ¿Pero qué fruto? Lo que dice la Escritura allá en Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 5. Veamos que este mismo problema sucedió en cada una de las iglesias. Cuando yo me ocupo solo de las obras, todavía estoy viviendo en el tabernáculo antiguo. O sea, yo creo que mi servicio es solamente congregacional, es solamente dentro del templo. No, mire, yo trabajo, si hay que hacer algo, yo lo hago, pero no estoy diciendo que sea malo, sino que el problema es que tenemos una mentalidad que solo es congregacional nuestro servicio. Entonces, cuando yo me veo solo creyendo que soy importante dentro de la congregación y por eso es que yo me involucro, entonces yo todavía estoy viviendo en el pacto antiguo, yo todavía estoy viviendo en el tabernáculo antiguo. Entonces, aunque esté ocupado en las cosas de la congregación, eso no quiere decir que el fruto del Espíritu se va a dar en mi vida. Amén. Hay hermanos que sirven dentro de la congregación, ya sea en cualquier función, alabanza, multimedia, que servidores, que dar la bienvenida, que hacer limpieza, cualquier cosa muy buenos, pero ellos creen que su llamado a servir es solamente hacia ese entendimiento. Por eso es que aunque están ocupados haciendo obras, pero no han entendido que es llevar fruto, entonces en cualquier momento van a terminar siendo sacados del camino. Van a terminar siendo dados, ¿qué? Va a terminar siendo dados, ¿qué? Se les va a dar vuelta. ¿Por qué? Porque ellos se vieron solo en un servicio congregacional. No es malo que yo sirva dentro de la congregación, pero entendiendo que lo que el Padre busca en mí es fruto y no es solamente obras. Entonces, en Gálatas capítulo 5, versículo 19, ¿por qué las obras de la carne se empezaron a expresar en la vida de Galacia? Porque hoy vemos que aunque hay hermanos que son muy serviciales en la congregación, pero tienen un mal carácter. No, mire el hermano, él se dispone, mire, él es sembrador, el primero que viene y mira sucio, él empieza a agarrar que una escoba, un trapeador, pero viera que cómo maltrata a su esposa. Pero viera que cómo le grita a sus hijos, viera que hasta los insulta. ¿Por qué esas expresiones? Porque las obras no me hacen llevar el fruto del Espíritu. Amén. Entonces hoy podemos decir, mire el hermano, cómo lo usa Dios en el teclado. Pero viera, él no diezma. Viera, él cuando quiere puede. Él no le gusta estar en los discipulados, en los adiestramientos. Entonces, como él se está limitando solo a acciones congregacionales y cree que ahí es su llamado, entonces no está experimentando el fruto del Espíritu, porque está viviendo en un sacerdocio antiguo. Entonces, cuando yo no entiendo la diferencia entre lo viejo y lo nuevo, y quiero vivir lo nuevo en lo viejo, definitivamente yo no voy a poder experimentar el fruto del Espíritu, aunque ya por naturaleza yo sea un rey y sea un sacerdote. Entonces dice, y manifiestas son, ¿qué le dice? Las obras de la carne. También se ocuparon solo en las
obras, el arduo trabajo y descuidaron la vida del espíritu. Veamos que cuando alguien solo se ve en aspectos congregacionales, pero no vive la vida de Cristo en el espíritu, entonces siempre va a estar siendo dominado por la carne. Amén. Hay hermanos que dicen, no, mire pastor, yo determiné ahora involucrarme en las cosas de la iglesia, disponerme, hacer lo que me pidan, gloria a Dios por eso, pero eso no te va a transformar. El que te transforma es Cristo a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces puedo estar en alabanza, en multimedia, en servidores, en cualquier función. Pero eso no me transforma. El que me transforma por la obra de Jesucristo es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuáles son, dice la Escritura, las obras de la carne? Aquí las menciona. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes acerca de las cuales, ¿qué dice la Escritura? Os amonesto. Pero ¿por qué estaban ocupados en las cosas de la carne y no en las del Espíritu? Porque no habían entendido cuál era el verdadero llamado en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Si usted se da cuenta, al ver el sacerdocio antiguo, pudimos ir entendiendo que todo el servicio que los sacerdotes ejercían era hacia un lugar, pero también era dirigido hacia aspectos de culto. Y el problema es que hoy la iglesia, como sacerdotes de Dios, creen que su servicio es dirigido a esta casa, a este lugar. Por eso es que aquí en el culto, aquí sí oro, aquí sí me porto bien, aquí sí en modo que santidad, pero ya al salir de este lugar, ya me expreso en lo que yo siempre he sido, en la carne, en la debilidad. Eso es puro sacerdocio antiguo. El sacerdocio levítico, todo iba dirigido hacia un lugar, hacia una casa, hacia un templo, pero no iba dirigido hacia la vida de Jesucristo. Entonces, cuando yo no entiendo el sacerdocio antiguo y el sacerdocio de Cristo, entonces solamente me voy a conformar con creer que es en este lugar que yo debo de hacer todo como Dios le agrade. Pero cuando yo entiendo que el sacerdocio de Cristo es por el Espíritu y es para el Espíritu, porque es el estilo de vida de Jesucristo, entonces tanto en este lugar como fuera de este lugar, la vida de Jesucristo siempre se va a estar expresando en mí. Amén. Entonces tu función y mi función no es dentro de este lugar. Claro que debemos de involucrarnos porque hay aspectos de ¿qué? De administración, de orden, de ornato que se deben de expresar. Por eso es que tenemos servidores, por eso es que también usamos personas para que ministren al Señor en alabanza, en qué más, en funciones de diversas que hay dentro de la congregación, pero entendiendo que nuestro sacerdocio es a servicio de Jesucristo. Amén. Entonces dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué dice? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice. ¿Qué es lo que el Señor quiere encontrar ahora en ti, en mí, como reyes y sacerdotes? Entonces, el fruto del Espíritu, no las obras.
Las obras no es que estén mal, hablando acerca de la actividad que se desarrolla dentro de la congregación, sino que está hablando en este caso del fruto del Espíritu, que es lo que verdaderamente va a experimentar y va a manifestar ahora el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces yo puedo tener obras congregacionales, pero no tener fruto. Y decíamos en Lucas capítulo 13 que lo que el viñador vino a buscar al viñedo fue en este caso fruto. Y hoy la iglesia no le ha dado importancia al fruto de Cristo, porque es el fruto el que revela el carácter de Cristo. Cuando yo expreso el amor, la paz, la benignidad, la bondad de Cristo en mis relaciones, entonces voy a cumplir lo que decía hermana Cordania. Voy a hacer influencia. Es el fruto del Espíritu Santo el que va a influenciar la vida de aquel amigo, de aquel vecino, de aquel familiar que quizás para este momento no quiere nada de Jesucristo. Amén. Porque las obras no dan a conocer a Cristo. Amén. Tú puedes ser muy bueno sirviendo dentro de una congregación, pero no estar ganando a nadie para Cristo. Pero si tú estás llevando el fruto del Espíritu Santo, vas a estar ganando personas para Cristo, porque es el fruto el que revela el carácter de Cristo. Es el fruto el que hace evidente la obra redentora de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, iglesia, si seguimos avanzando siempre en Apocalipsis, estamos en el versículo 2, pero veamos ahora la iglesia de Tiatira. En el 2:19 le vuelve a decir: yo conozco tus obras. Amor, fe y servicio y paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Veamos que el trabajo en ellos cada día iba aumentando, pero no había fruto. Es que lo único que me hace evidenciar que estoy en Cristo es el fruto, no es la obra. Entonces la obra muestra diligencia, muestra activismo, pero el fruto del Espíritu Santo hace revelar la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros. Pero ¿qué dice el versículo 20? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en esta iglesia? Se les había introducido un ministerio falso profético en este caso. Veamos que muchas de las cosas que ellos empezaron a experimentar fue por causa de que no velaron ni estuvieron sobrios en qué es lo que ellos estaban llevando para el Señor. Si yo hoy te preguntara y te dijera qué es lo que tú estás llevando para el Señor, alguien me dijera: pues mire, yo estoy llevando mi servicio al Señor, yo siempre estoy en el servicio, yo hago lo que Él quiera, yo siempre estoy involucrado. Pero no es eso exactamente lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces veamos y entendamos que todo lo que se les había infiltrado y se les había introducido dentro de la iglesia es porque ellos le dieron más importancia a las obras que al fruto. Y si seguimos avanzando a la iglesia de Sardis, a la de Filadelfia, vamos a encontrar el mismo problema en cada una de estas iglesias. Misión Cristiana de Calvario de las Flores
es importante que entendamos que lo que el Padre busca de cada uno de nosotros es el fruto. Amén. Veamos que aquellos hermanos de Mateo capítulo 7 creyeron que lo que ellos debían de presentarle al Señor eran obras. Por eso ellos le empiezan a dar un listado de obras de lo que ellos habían hecho, pero el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque si algo el Señor espera de nosotros es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que hoy encontramos mucha gente que no se congrega, pero anda sanando enfermos por donde quiera. Hay otra gente que anda echando fuera demonios por cualquier lado, y si uno les pregunta en qué lugar ellos se congregan, dicen: no, mire, yo no me congrego, yo solo busco al Señor aparte, oro, ayuno, leo la palabra y yo entiendo lo que tengo que ir a hacer. Pero si fuera por obras, entonces el Señor les hubiera dicho, como le dijo a aquellos siervos: entra al gozo de tu Señor. Pero ¿por qué el Señor les dice: no los conozco? Porque no llevaban el fruto de Cristo. ¿Qué es lo que espera entonces el Señor como reyes y sacerdotes de nosotros? Uno, dos. Ahora sí. Entonces, lo que el Señor espera de cada uno de nosotros es el fruto del Espíritu. Amén. Al sentarme y a leer un poco de estas iglesias, pude ir entendiendo que el gran problema que los afectó y los sacó del propósito de Dios es que ellos solo se ocuparon en obras de templo, de vida congregacional, antes que de vida en el Espíritu. Y el problema es que hoy en día la iglesia se ha conformado solamente a acciones congregacionales. Y por tener acciones de obras congregacionales, la iglesia cree que automáticamente va a ser transformada. Por eso encontramos a muchos hermanos después de muchísimo tiempo de estar en una congregación, porque su estado sigue siendo el mismo. Si hablamos de su carácter, ¿por qué el carácter viejo de hace 20 años se sigue expresando todavía? ¿Por qué el que no se relaciona, no tiene comunión con la familia, con la congregación, por qué todavía se sigue dando? Porque solo se han ocupado a vida de culto, a vida de congregación, pero no a vida del Espíritu Santo. Amén. Dice siempre ahí en Gálatas, por favor, ahí voy a ir terminando. Veamos la escritura de Gálatas. Capítulo 5, versículo 1. ¿Por qué el apóstol Pablo les tiene que hablar de libertad? Porque una cosa es ser libre y otra cosa es estar viviendo el libertinaje. La evidencia de la libertad es el fruto del Espíritu, pero la evidencia del libertinaje
es el desorden, es toda expresión de la carne. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo, que dice, nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos, que dice. Pero sí, ¿por qué habían caído otra vez a esclavitud? Porque no renovaron su entendimiento. Porque cuando yo entiendo que ser rey y sacerdocio del nuevo pacto es en el Espíritu y es por el Espíritu, entonces no me voy a ver solamente desarrollando funciones congregacionales, sino hacia la edificación del cuerpo de Cristo. El problema es que la iglesia es libertada y es hecha libre cuando nace de nuevo, pero como su mentalidad se queda en el pasado, su manera de pensar se queda en lo viejo, entonces, aunque ha sido llamado para gobernar, para dominar, para señorear y todo lo que dijimos anteriormente, ¿por qué no lo expresa? Porque no ha renovado su entendimiento. Entonces veamos que una iglesia llamada a reinar y llamada a expresar la libertad de Cristo había permitido nuevamente la esclavitud del pecado y del sistema del mundo. Ahora el pecado y el sistema eran los que estaban otra vez estableciendo el estilo de vida de la iglesia y ya no el Espíritu Santo. Hoy encontramos a muchos hermanos decir: pastor, pero mire, yo quiero y no puedo, viera que he intentado, viera que me he esforzado, viera que he dicho ahora sí, pero a los días otra vez vuelvo a las cosas que no quiero hacer. Pero ¿en qué repercute eso? En que no he entendido que mi involucramiento no es hacia las obras, sino que es hacia la vida del Espíritu. Porque hay mucha gente que dice: no, ahora voy a dejar ya todo lo que hacía anteriormente, ya no voy a dejarme influenciar por la carne, por el sistema, y se involucra aspectos de congregación. Dice: mire, póngame a hacer algo, póngame a servir en algo, lo que sea, y él cree que haciendo estas cosas él va a poder experimentar la libertad de Cristo y llevar el fruto del Espíritu Santo. Y aunque las hace, pero a los días, como no es la vida del Espíritu, sino es la vida congregacional, entonces sigue siendo esclavo. Pero cuando yo entiendo que es en el Espíritu y por el Espíritu que yo debo de vivir esta vida como rey y sacerdote, entonces voy a estar unido a Cristo, permaneciendo a Cristo, y desarrolle o no desarrolle una actividad congregacional, la libertad permanecerá siempre en mi vida. Amén. ¿Qué es lo que hoy hace el sistema cuando alguien se convierte a Cristo? Pónganlo a servir luego. Denle un privilegio, porque si no lo ocupan en algo, entonces va a regresar otra vez al mundo, va a regresar otra vez al pecado que practicaba antes de venir a Cristo. Y sí, dice la iglesia, el pastor, le dan privilegio, lo ponen a servir, lo ponen a cantar, cualquier cosa. Pero ¿por qué, aunque lo involucran en activismo, a veces muchas personas vuelven al pecado? Porque lo involucran a una vida congregacional de obras, pero no lo involucran a una vida de cuerpo, de relación y de comunión con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué pasó si, mire, lo llevábamos, lo involucrábamos, le dijéramos que tocara, que cantara, pero por qué volvió otra vez a la esclavitud? Y ese es el problema hoy en día, que la iglesia no ha entendido que este sacerdocio no es hacia un lugar, sino que es hacia una persona. Amén. Cuando yo entiendo que mi llamado como rey y sacerdote es servir a Jesucristo, es hacia lo que Él ya determinó,
entonces yo voy a permanecer en la libertad con la que Cristo me hizo libre. Amén. Yo puedo ser el pastor y soy el pastor, pero no es el privilegio y el nombramiento el que me hace estar libre, sino lo que me hace verdaderamente estar libre es estar unido a Cristo por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿por qué se les infiltró? ¿Qué? Doctrinas falsas, ministerios falsos. ¿Por qué terminaron, en este caso, adulterando, fornicando todas estas iglesias? Porque ellos creían que eran las obras las que los iba a llevar a experimentar la vida del Espíritu Santo. Amén. Yo he visto a mucha gente involucrada en servicio a Dios, hablando de funciones de templo, pero después se apaga y se aparta del camino, porque no es un privilegio congregacional el que me hace estar en Cristo, sino que es el Espíritu Santo. El permitir que Él rija, gobierna mi vida, es el que me va a hacer permanecer en la vida de Jesucristo. Por eso dice el versículo 16, siempre de Gálatas, capítulo 5, dice: digo pues, andad en el Espíritu. Veamos hacia dónde va dirigido el llamado de este sacerdocio y de este reinado en Cristo. Es hacia el Espíritu. Por eso digo pues, andad en el Espíritu. Y entonces, ¿qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Si alguien todavía cree que servir al Señor es solamente tener acciones de templo, déjame decirte que estás viviendo todavía en el tabernáculo antiguo. Por eso es que lo moderno, por eso es que lo novedoso, por eso es que todo lo que el sistema en este caso ofrece influencia y cautiva tu vida, porque es ese el lugar donde tú todavía te estás moviendo y te estás expresando. Pero cuando es en el ambiente del Espíritu que vivimos, andamos y nos movemos, entonces no hay espacio ni para la carne, ni para el sistema, ni para lo novedoso, ni para lo moderno, porque es el Espíritu el que nos está llevando a desarrollar como reyes y sacerdotes el verdadero llamado que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cómo vamos a poder ejercer entonces el ser rey y sacerdotes en el nuevo pacto? En el Espíritu y por el Espíritu. Amén. Pero hoy queremos ocuparnos en aspectos congregacionales y creer que estos son los aspectos que me hacen llevar el fruto del Espíritu. Si alguien solo se ocupa en esa línea y con ese entendimiento, en cualquier momento puede ser sacado. Pero usted, ¿cómo dice eso? En vez de orar por él para que no se vaya, para que siempre esté aquí. No, es que no se trata de eso, sino que se trata de entender que es la vida en el Espíritu y por el Espíritu la que nos hace verdaderamente expresar el ser rey y sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Amén. Veamos qué le dice en Gálatas capítulo 5 versículo 4 de Cristo, que dice: os desligaste. Si vamos a las iglesias que vimos, Pérgamo, todos ellos estaban desligados de Cristo. Pero si cantaban, si servían en el templo, si ofrendaban, si que cualquier cosa que usted quiera, pero ¿por qué cree usted que estaban desligados? Porque estaban queriendo llevar el sacerdocio y el reinado de Cristo, pero con un tabernáculo caído.
Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo? De Cristo desligasteis, los que por la ley, que dice, os justificáis. ¿En dónde estaban ellos buscando su justificación? En las obras de Moisés. ¿Cuántos hoy están buscando su justificación en que, Señor, yo te sirvo, Señor, yo te canto, Señor, yo llego temprano, yo barro el templo? ¿Cuántos están buscando su justificación ahí? Y entonces decimos, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me prosperas? Si yo soy el que llego a abrir el templo, yo lo llego a cerrar, yo prendo la luz, yo las apago, cualquier cosa. Al estilo la iglesia de Galacia, estaban buscando su justificación en puras obras muertas. Amén. Y eso es lo que pasa hoy en la iglesia, queriendo buscar la justificación de Dios en puras obras muertas. Como yo soy el que barro, entonces yo tengo derecho a decirle, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, provéeme. Y así estaba la iglesia de Galacia, buscando ser justificados en puras obras muertas. Entonces, ¿qué le dice el versículo 7? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Qué dice? Para no obedecer la verdad. Ya no eran libres, porque estaban buscando su justificación ya no en el Espíritu ni por el Espíritu, sino en las cosas que ellos hacían dentro de la iglesia. ¿Y cuántos hoy se enojan con el Señor por eso? Porque buscamos nuestra justificación en puras obras muertas. Entonces quiere decir que ese tabernáculo todavía sigue en pie en muchos. Y en Hebreos capítulo 9 versículo 8, voy terminando acá, dice en la versión 60, dando el Espíritu Santo a entender, con esto dice, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Por qué no se había manifestado el camino al lugar santísimo? Dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Por qué el Espíritu Santo no puede guiarte? ¿Por qué no puede llevarte a expresarte como rey y como sacerdote de este nuevo pacto? Porque todavía estoy buscando mi justificación en obras muertas. Amén. Como decía, ¿cuántas veces llegamos delante del Señor? Señor, yo te sirvo, yo te canto. Señor, yo hago limpieza, yo hago aquí. Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué me pasa el otro? Buscando la bendición de Dios en obras muertas, cuando la bendición de Cristo ahora se expresa y se experimenta a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, Hebreos 9:8, dice, mediante estas ordenanzas, hablando acerca de los aspectos del tabernáculo antiguo, el Espíritu Santo, dice, daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, dice, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Porque para muchos el lugar santísimo todavía no se les ha abierto, o sea, la vida del Espíritu, el andar en el Espíritu y el vivir en el Espíritu. ¿Por qué no se les ha abierto todavía? Porque están queriendo vivir este sacerdocio, pero con obras muertas, creyendo que mi servicio al Señor solamente es dentro de la congregación, solamente es como congregación, y después de esto ya no hay nada más que hacer, sino hasta cuando se vuelva a dar el día en que otra vez hay que regresar al culto.
¿A cuántos no se les ha abierto el lugar santísimo por causa de estar todavía viviendo en un tabernáculo caído, débil e inútil, como dice, que no puede perfeccionar a nadie? Tú puedes tener muchas obras, pero eso no te va a perfeccionar. El que te perfecciona es el Espíritu Santo. Y dice que mientras este tabernáculo esté en pie y su sistema, no se puede abrir el camino al lugar santísimo. La iglesia de Galacia perdió el sentido de este llamado como reyes y como sacerdotes. Por eso el apóstol Pablo les dice: si vivís por el Espíritu, ¿qué les dice? Andad también en el Espíritu. Pero alguien que todavía está viviendo con las cosas pasadas, sin una mente, sin renovar, no puede vivir ni andar en el Espíritu. Entonces, aunque tenga la naturaleza de Cristo y haya sido posicionado y posesionado como rey y sacerdote del nuevo pacto, va a expresar una vida de esclavitud y no una vida de libertad. Amén. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo a los de Éfeso? Ahí en Efesios capítulo 4 y versículo 22. ¿Cómo vamos a entender esta vida entonces, y este sacerdocio y este reinado? Porque Él dice que ya nos hizo reyes y sacerdotes. Es solo por el Espíritu. Nadie por el Espíritu va a poder expresar el que es rey y sacerdote. Ya no es por las obras, ya no es por lo antiguo, ya no es por lo viejo, ya no es por las prácticas pasadas. Ahora es por el Espíritu Santo. Pero por eso es que yo debo de vivir y andar en el Espíritu, porque es el Espíritu el que me lleva a entender a Cristo, lo que es Cristo, lo que es la vida de Cristo, y me va a llevar a expresar un estilo de vida más que solo acciones momentáneas o temporales. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, versículo 23, y renovados. ¿En dónde nos tenemos que renovar? En el Espíritu. ¿Pero qué dice? De vuestra mente. Pero cuando yo me renuevo en el espíritu de mi mente, cuando entiendo que lo que antes fue ya no es posible para este tiempo. Algunos solo vienen a orar al templo. Cuando usted solamente ora en el templo, déjeme decirle que usted todavía está viviendo en el tabernáculo antiguo. Cuando usted solo cree que es aquí que Dios lo escucha, usted todavía está viviendo en el tabernáculo antiguo. Cuando usted ora y ayuna porque tiene problemas, usted todavía está en el tabernáculo antiguo. Porque la oración y el ayuno no deben de ser la consecuencia de un problema. La oración y el ayuno debe de ser un estilo de vida, de relación, de unidad en el Espíritu y por el Espíritu. Pero hoy en día la iglesia ayuna porque tiene problemas, porque tiene crisis, porque tiene enfermedad. Pero si no tiene nada de esto, no ora y no ayuna. Y alguien puede decir: mire, ¿será que me abren la puerta? Mañana es que quiero venir a entregar mi ayuno a este lugar. Eso no es haber entendido la vida en el Espíritu. Eso es estar viviendo todavía con un tabernáculo en pie y su sistema influenciando mi vida. Entonces el apóstol Pablo les tiene que a ellos llevar a entender
que es en el Espíritu y por el Espíritu que ellos verdaderamente van a poder expresar este sacerdocio y este reinado que de Cristo ya habían recibido. Por eso dice: y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a poder entrar al lugar santísimo? Ahora ya no hecho por manos de hombres, ahora ya no hecho al estilo Moisés, sino ahora la vida de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Lo voy a decir de esta manera: ¿quién es el que vive en el lugar santísimo? Aquel que es guiado y gobernado por el Espíritu Santo. Amén. Este ya no tiene tabernáculo antiguo en pie, pero aquel que todavía tiene prácticas de la carne y sistemas de culto antiguo y cree que es en el templo que él debe de hacer todo, y solamente en el templo, y al salir del templo hace lo que quiere, entonces déjeme decirle que todavía ese tabernáculo antiguo sigue en pie, pero también su sistema que representa. Amén. Entonces, ¿cómo hoy estamos en presencia y delante del Señor? Es en el Espíritu y por el Espíritu, porque el Espíritu nos va a llevar a desarrollar la vida de Jesucristo. Pero el tabernáculo antiguo solamente me va a llevar a realizar obras, pero obras muertas, como ya se nos enseñó anteriormente. Amén. Póngase sobre sus pies y adoremos un momento al Señor ahí desde nuestro corazón y bendigámosle, porque hoy, más que seguir métodos, reglas, procedimientos, normas técnicas, el Señor nos está llevando a que desarrollemos, cultivemos y expresemos un estilo de vida, y es el estilo de vida de Jesucristo en cada uno de nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque nos está llevando a que entendamos, Señor, lo que verdaderamente significa ser un rey y un sacerdote, pero ahora del nuevo pacto, Señor. La libertad con la que Cristo nos hizo libres solamente la podemos experimentar en el Espíritu y por el Espíritu, Señor. Alguien que vive en el Espíritu y por el Espíritu es alguien que es libre, es alguien que no es influenciado por la cultura, es alguien que no es influenciado por el sistema ni por las cosas que tienen que ver con obras muertas, sino con la vida de Cristo, que solamente el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo en el cual nos está llevando a que tomemos nuestra responsabilidad, a que dejemos verdaderamente las cosas que ya no corresponden para este tiempo, a que actuemos en este nuevo tiempo, pero en base a todo lo que nos has dado. Ya tú nos diste todo para que ahora nosotros, como reyes y sacerdotes, nos expresemos en la libertad con las que Cristo nos hizo libres, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, por esa actitud, por esa disposición que tú estás estableciendo y desarrollando en cada uno de sus corazones, para que cada uno de nosotros tomemos la determinación y la afirmación de caminar en esta nueva realidad, Señor. Somos reyes, somos sacerdotes, definitivamente que lo somos, y nos has puesto, Señor, como tus representantes
para que te mostremos, para que te demos a conocer aquí en la tierra, Señor. Así como le dijiste al primer hombre: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos. Así has colocado a la iglesia, para que sea la iglesia, Señor, como rey y como sacerdote, reinando, gobernando, dominando, pero también influenciando y restaurando la creación misma, que necesita llevar al orden y al origen que tú has establecido. Gracias en todo, te bendecimos, te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecimos y despedimos siempre a los que están con nosotros. Un fuerte abrazo y les esperamos en una nueva próxima.